Encantados se encuentren por acá, ya en esta etapa, sesión final de mi disertación sobre la llamada reforma del COP, la reforma 2021 del COP, en el llamado, en su último trecho, en el efecto suspensivo, juicio y ejecución penal. Y nos encontramos abordando pues el tema de quien les habla, Ángel Serpa Ponte. Todas estas disertaciones las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, bien sea la que en el día de hoy he abordado frente a las reformas en la fase preparatoria, en la fase intermedia, en la fase de juicio. Inclusive ya activé, ¿verdad?, el chat, si alguien desea escribir por chat y si alguien desea plantear su pregunta de forma oral, puedo abrir el micrófono o inclusive hasta la propia cámara. Fíjense, la jurisdicción penal militar, dice el 517 del vigente código, se regirá por las normas establecidas en su legislación especial y las disposiciones de este código en cuanto sean aplicables. Ningún civil se incorpora, podrá ser juzgado por los tribunales de la jurisdicción penal militar. Ningún civil podrá ser juzgado por los tribunales de la jurisdicción penal militar. A ver, yo noto que aquí podrían derivarse no pocos problemas de retroactividad en la aplicación de la norma por el carácter mucho más favorable configurado en esa posibilidad que se establece en el 24 de la Constitución. Recordemos que el 24 de la Constitución se habla, muchos la denominan el indubio pro re, otros hablan de la retroactividad de la ley, en fin. Recordemos que se suele... No, 516 no se tocó, me están preguntando por acá. Aquí lo que se... vamos a ver. Vamos a ver. 516, aquí están. ¿Ok? Está frente a ustedes. Entonces, fíjense. Ese 24 de la Constitución establece lo siguiente. Recordemos que existen varios principios vinculados al derecho penal, muchísimos, y al derecho procesal penal, pero hay un principio que es el llamado tempus comissi delicti. Ya esta lámpara se me va a caer como me pasó esta mañana. Déjenme arreglar. Un segundo, por favor. Evitar que se caiga. Ok. Tempus comissi delicti, que viene de otro principio que es el llamado tempus regit actum. ¿Ok? Entonces, fíjense. La ley que se aplica es la ley que está vigente al momento de la comisión del delito. Así, en ese artículo 24 de la Constitución nos habla de ley mucho más favorable desde el punto de vista penal material. Entonces tendríamos que distinguir la ley que se aplica, es la del momento de la comisión del delito, tempus comissi delicti, a menos que una ley posterior sea mucho más beneficiosa. Con lo cual nos daríamos un problema de extractividad de la ley. Esa extractividad se divide en retroactividad, una ley vigente a regular un hecho pasado, en donde estaba presente una ley ahora derogada, y ultraactividad, una ley pasada que pasa a regular un hecho futuro. Entonces, en primer lugar, la posibilidad de esa retroactividad de ley penal sustantiva, la que sea mucho más favorable, pero también existe otra, la de ley apreciativa de la prueba. La ley que se aplica es la ley que está vigente al momento del ofrecimiento probatorio, a menos que otra ley sea mucho más beneficiosa al reo.
indubio pro reo. ¿A partir de qué? A partir del momento de la comisión de delito. ¿Y hasta cuándo? Hasta el momento de la sentencia. En principio, porque existe la revisión procesal penal que trasciende a la propia sentencia condenatoria. Y existe una tercera variable, que es la vigencia de la ley procesal, la ley adjetiva. Se dice que la ley que se aplica conforme al 24, la que esté vigente al momento de la realización del acto procesal, a menos que una ley anterior o posterior sea mucho más beneficiosa al reo. ¿Anterior desde cuándo? Desde la comisión del delito. ¿Posterior hasta cuándo? Hasta el momento del dictado de la sentencia, a menos que entre el tema de la revisión procesal penal, que es posterior al momento del dictado de la sentencia condenatoria, que puede ser una circunstancia mucho más favorable, por ejemplo, la despenalización posterior de una conducta cuando ya se está purgando la pena en ese momento. ¿Qué tiene que ver esto con ese 517? Bueno, que hay mucha gente, sobre todo en delitos políticos, como el que me ocupó, como en el que fui víctima, que las actuaciones y todo se iniciaron en una jurisdicción que no era la natural, dada la condición de civil de alguien que está siendo enjuiciado por un tribunal militar. Y creo que hay muchos casos. Creo que realmente este 517 va a permitir una liberación de presos políticos, y ojalá sea así, de sobreseimientos de sus causas de procesados políticos, ¿verdad? En todos estos sucesos que se han dado en Venezuela desde el año 2014 en adelante. Bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque esto se inició en un tribunal que no era el tribunal competente en razón de la persona. Bueno, si eso estaba muy claro en la Constitución, pero no se estaba aplicando. Y no hablemos de la cantidad de sentencias. Esta es una sentencia, la del caso mío, es una sentencia, la del año 2017, digamos, buena, excelente, por parte de la Sala de Casación Penal en abocamiento, afirmando el carácter civil de alguien que no puede ser enjuiciado, pero no solamente se queda ahí, sino que se queda en la invocación del artículo 72 del COP, que es la nulidad de todo lo actuado. Pero ahora, con la promulgación de este artículo 517 de ese aparte, perfectamente pudiera darse el efecto retroactivo de actuaciones que se verificaron ante tribunales militares por quien procesando causas de civiles, ciertamente en concatenación de ese 517 con el 24 de la Constitución. Bueno, por primera vez en estas disertaciones me está quedando el tiempo, ¿verdad? Saludos, doctor. Esta temática traída por usted, atento a sus disertaciones. Preciado doctor, publique de nuevo la reforma del 516. Bueno, yo creo que lo hice. Vamos a ver si lo vuelvo a hacer, pues. Ahí la tienen. ¿Okay? Ahí la tienen. Ahí está la... Allí está lo lacónico que quedó en el código actual. Regular la organización por parte del Ministerio Penitenciario y todas las atribuciones que está en el 516 del código 2012 pasaron a el código orgánico penitenciario. Excelente, doctor, toda la jornada del día. Bueno, como nadie pide entonces hacer ninguna pregunta, creo que debo yo retirarme a descansar, a menos que alguien quiera intervenir, pues. Dice aquí Alfa Omega. Quiere decir que los procesos realizados civiles por los tribunales militares deben ser anulados. Sí, eso quiero decir, Alfa Omega. Si esos tribunales militares asumieron la causa a tribunales civiles, por lo que indica
en la parte del 517. Buenas tardes desde Mérida. Gracias por llegar a estos conocimientos. Bueno, entonces, mis estimados, si no hay mayor pregunta, pues, entonces yo me retiro. Gracias y recuerden que estas disertaciones sobre esta reforma, Balbuena lo duda. Bueno, el peor alegato es el que no se hace. Todas estas disertaciones la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Gracias.